Bueno, muchachos, pues aquí estamos de regreso. Aunque parece que nada más hay 3 alumnos. Bueno, eh, parece que ya están un foto, más bien bastante fatigados del fin del semestre, del fin de semana. Y bueno, veo que con pena que cada vez asisten menos. Bueno, espero que cuando menos vean las grabaciones. Y eh, les voy adelantando que el siguiente semestre va a ser de ese estilo. Preguntas de cómo funcionan los diferentes equipos. Por de pronto ya vamos ahorita explicando. Ok, aquí en el Z estamos 4. Bueno, ok, muy bien. Bueno, eh, para que se resuelve, para que se refuerce la forma como funciona un micrófono, yo les sugiero que hagan el siguiente arreglo, ¿sí? Pueden comprar un arillo de esos que usan las mamás para coser, que son arillos de madera, ¿sí? Es un aro de madera. Y luego le pegan un papel de esos de imprimir en impresoras común y corriente, un papel blanco bond, ¿sí? Luego visto de perfil sobre ese papel, ustedes pegarían una bobinita muy estrecha, aunque tuviera unas 10 vueltas. Puede ser una bobina como de un centímetro de un centímetro de diámetro, ¿sí? Y claro, con sus alambritos sueltos. Ajá. Ahora, si lo llevaran, bueno, esta bobinita iría pegada con cola loca, por ejemplo, con algún pegamento, perito, algo así, pegamento, ¿sí? Y entonces, si lo llevan a mi laboratorio, observaríamos cómo al hablar o al enviarle cualquier tipo de sonido, el papel al oscilar, al vibrar, producirá una vibración en la bocina, y luego delante de la bocina pondríamos un imán, delante de la bobina, y entonces de aquí sacaríamos una señal en el osciloscopio y veríamos cómo, conforme está llegando sonido en el osciloscopio, ustedes verían en la pantalla del osciloscopio, verían ustedes claramente las señales del sonido, ¿sí? Entonces, pues es un dispositivo muy muy sencillo,
es un aro de madera sobre el cual pegan con PRIT, pueden pegar una hoja bond. Sobre la hoja bond pegan una pequeño imán, pequeña bobina, ¿sí? Y luego ponen enfrente un imán y entonces empiezan a hablar o a lanzar sonido. Y si pegamos estos extremos, para eso pueden ir a mi laboratorio o pueden ir al laboratorio de electrónica y le pueden decir al técnico de laboratorio que quieren ver la señal que se produce. Ustedes verían claramente reproducida la señal del sonido, ¿sí? Es un experimento extraordinariamente sencillo, pero extraordinariamente ilustrativo también, ¿sí? Bueno, si lo hacen, incluso si lo hacen en equipo, ¿sí? 3 por equipo, ¿sí? Pues cuenta 2 puntos. ¿Sí? Es muy sencillo, muy sencillo todo esto. Uh-huh. Bueno, ok. Ahora vamos a ver cómo funciona una bocina. Pues una bocina, ¿de qué consta? Bueno, tienen que conectar una bobina al amplificador del cual va a salir el sonido que quieren escuchar. Conectan, ¿sí? Luego aquí ponen un imán que está conectado a la bocina. El amplificador pues está mandando a la bobina pues está lanzando corriente alterna, corriente que es función del tiempo, ¿sí? Entonces, a ver, traten de explicarme qué es lo que hace, qué es lo que hace que esto funcione como una bocina. Pues aquí arriba de la bocina debe haber una membrana también. Arriba del imán, ¿sí? Este es un imán. Esta es una membrana.
Y bueno, la función de la bobina pues es aumentar las vibraciones sonoras de la membrana. Entonces traten de explicar cómo funcionaría esto. Bocina, aquí es bocina, perdón. A ver, qué pasaría dentro de la bobina cuando empiece a circular corriente que le está mandando el amplificador? ¿Qué se quedaría dentro de la bobina? Un campo magnético Un campo magnético, exactamente. Un campo magnético que sería constante o variable en el tiempo. variable si es que varía la intensidad de corriente en el tiempo. Perfecto. Muy bien. De hecho, la corriente estaría variando al compás del sonido que estamos metiéndole con el amplificador. ¿Sí? Bueno, ahora se crea un campo magnético. Ahora, ese campo magnético, ¿qué pasaría cuando interaccione con el campo magnético de este imán? Por ejemplo, supongamos que el campo magnético aquí en algún momento sea norte y esto de aquí pues va a ser el norte también, va a ser un norte fijo. Entonces serían dos nortes enfrentados. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería la respuesta del imán cuando se enfrente con el norte de esta corriente? Va a sufrir una fuerza repulsiva. Repulsiva, exactamente, se va a alejar. Y cuando este norte se convierte en sur, ¿qué va a pasar? Este va a ser norte, este va a ser sur. Digo, perdón, este va a ser sur porque está cambiando en el tiempo, pero este va a seguir siendo norte. Pues en algún momento tendríamos por parte de la bobina, tendríamos un norte y aquí enfrentado a un norte del imán. Pero en otro momento, como es corriente variable, tendríamos la situación inversa. Este como es imán, es un imán fijo, pues sería con su norte fijo, ¿sí? Aquí también estaría con su norte fijo. Pero ¿qué pasaría con esta polaridad de la bobina? ¿Seguirá siendo norte al invertirse la corriente? Se invierte la polaridad ¿Sí? ¿Y entonces se convierte en qué? en sur. En sur. ¿Y entonces qué pasaría entre estos dos elementos? Habría una fuerza de atracción. Atracción. Entonces aquí habría una fuerza de repulsión y atracción, que haría moverse a esta membrana, ¿sí? Entonces la membrana estaría oscilando de acuerdo a la polaridad de la corriente. Ajá. Y si está oscilando, ¿qué es lo que produce? Si es una membrana que está oscilando, ¿qué produce? ¿Qué produce en el aire esa membrana? Ondas de presión. Ondas de presión, exactamente, ondas de presión. Y entonces así es como funciona una bocina, ¿sí? Justamente así es como funciona una bocina. Ujú. Digo, se pueden hacer muchos juegos con esto, pueden hacerse muchos, pues muchas sugerencias de uso, no necesariamente para pura bocina, pero este es el principio. Fíjense cómo es exactamente lo contrario del micrófono. Aquí, antes con el micrófono producíamos, a partir de la energía mecánica de las ondas sonoras, producíamos
un leve, un leve voltaje en una bobina, ¿sí? Ahora hacemos lo contrario. Con la bobina, con la corriente de la bobina, lo que producimos es una atracción y repulsión sobre el imán, lo cual produce vibraciones, lo cual se traduce en ondas sonoras, ¿sí? Bueno, también es básicamente el principio opuesto del micrófono, ¿sí? Y bueno, desde luego que esto también es una aplicación de la ley de Faraday, que nos dice que se produce un voltaje si hay un cambio de flujo. En esa parte aquí, ¿dónde estaría el cambio de flujo? A ver, vean, ¿puede haber cambio de flujo en el imán? El imán es un metal fijo, sólido, quieto, ¿sí? Entonces, ¿puede haber cambio de flujo en el imán? No, No, no puede haber cambio de flujo porque es un objeto con su propio campo magnético. Pero aquí, fíjense, cómo al variar la corriente, va a variar el campo magnético. Y si está variando el campo magnético adentro, en esta sección transversal, entonces dentro de esta sección transversal está cambiando el flujo, ¿sí? Entonces aquí es donde va a haber un cambio de flujo. Ajá, ¿sí? Bueno, pues esta será la explicación de cómo funciona una bobina, o una bocina, perdón. Y bueno, podríamos seguirnos analizando otro tipo de aparatos que producen, por ejemplo, grandes corrientes magnéticas, como son eh, estos aparatos modernos en medicina, como es la tomografía, o como es la resonancia paramagnética, que no son más que fenómenos magnéticos de muy alta intensidad, ¿sí? Tendríamos que dedicarle más clases para estudiar detenidamente cómo funcionan este tipo de equipos tan modernos, ¿no? Pero esto es una leve aplicación eh, de, de la ley de Faraday. Bueno, muchachos, pues esta va a ser la dinámica del examen, ¿sí? Vamos a tratar de explicar cosas cotidianas a partir de las leyes que hemos visto, porque aquí hay una tergiversación de lo que es la física. Como que la física, tal como se enseña en la escuela, cuando menos es mi experiencia, es que les enseñan matemáticas para resolver problemas matemáticos. Típico, típica secuencia de un curso, ¿sí? Y bueno, deben aprender teoría no para resolver problemas de teoría de los libros de texto, ¿sí? Se aprende las herramientas de la teoría para explicar la realidad, ¿sí? Para eso es la teoría. Lo voy a subrayar. La teoría es una herramienta para explicar los fenómenos de la realidad, ¿sí? Y desde luego que para que eso sea posible, la realidad tiene que ser expresada en forma matemática, ¿sí? Pero una vez que está expresada en forma matemática, pues ya ustedes pueden aplicar una teoría. Y lo que es muy interesante es que cuando están trabajando con la realidad, están trabajando con cosas, con experimentos. Y bueno, hay mucha lata a veces en un experimento, porque hay que mover alambritos, porque pueden hacer cortos los alambritos, porque se puede caer el equipo, porque pueden quemar una computadora, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una vez que encuentran una regularidad en sus experimentos, a eso le dan una expresión matemática, ¿sí?
Y ya que le dan una expresión matemática, fíjense, una expresión matemática es una expresión en forma de signos que ustedes los trabajan en su mentalidad, en su mente, ¿sí? Y entonces evidentemente que es mucho más fácil que trabajar en un experimento, en un laboratorio, es mucho más sencillo trabajar con signos, ¿sí? Pero lo maravilloso es que las manipulaciones que se hagan con los signos, lo voy a poner aquí, ¿sí? Esas manipulaciones con signos reproducen o anticipan la realidad, ¿sí? Entonces, pues para mí es algo maravilloso que una vez que uno expresa un conjunto de experimentos de una forma regular con fórmulas sintéticas, matemáticas, uno puede ponerse a trabajar utilizando las herramientas de las matemáticas, el álgebra, la trigonometría, la geometría analítica, el cálculo diferencial integral. Uno puede manejar puros signos y encontrar soluciones, digo, propuestas que en principio deben reproducir la realidad, pero eso no quita que lo que uno obtiene de una deducción matemática no quita que debe ser confrontado con el experimento, ¿sí? Entonces es la única manera de comprobar que una manipulación matemática es correcta, ¿sí? Siempre y cuando uno pueda comprobarla con un experimento. Pero así nos vamos de teoría a realidad, de realidad a teoría. Y bueno, es el juego eterno de la ciencia, ¿no? Bueno, muchachos, pues aquí le dejamos y nos vemos el próximo martes para seguir eh, indicando algunos experimentos que tienen que ser explicados con lo que hemos visto en este curso. ¿Alguna pregunta? No, profesor. ¿No? Bueno, pues cuídense porque parece que el COVID otra vez está pegando fuerte, aunque afortunadamente sin consecuencias muy graves, ¿sí? Solamente aparentemente pues gripes y cosas, toses y cosas de estilo, ¿no? Leves temperaturas y ya. Bueno, muchachos, cuídense. Hasta luego. Hasta luego, profe. Recording stop.